La Biblia dice que al final del tiempo Dios va a destruir a los impíos y va a destruir a Satanás. Y muchos consideran que esta destrucción es algo que desfigura el carácter de Dios, que Dios de ninguna manera podría destruir a nadie, porque Dios es un Dios creador y Satanás es el destructor. Y en ese sentido, obviamente tienen razón y muchos cuestionan la autoridad de Dios por esto que dice la Biblia, ¿no? Cómo Dios podría destruir a sus criaturas. Lo que muchos no conocen es que en realidad el acto de destruir de parte de Dios es un acto involuntario. ¿A qué me refiero con un acto involuntario? Muchas veces en la Biblia aparece Dios manifestándose a los hombres, como por ejemplo a Moisés, y Dios le pide a Moisés que se esconda debajo de una roca para que la gloria de Dios no lo destruya. Porque el mismo Dios le dice, ¿no?, que no me verá hombre y vivirá. Es decir, la gloria de Dios siempre tiene que estar velada, tiene que estar escondida para que no destruya al ser humano pecador. Todos los seres humanos en realidad, cuando vamos a Dios y le entregamos nuestro corazón, lo que hacemos es entregarle nuestros pecados para que Él los consuma. Porque para el pecado, Dios es un fuego consumidor. Esto es lo que la Biblia dice. Entonces le entregamos nuestros pecados a Dios y Dios los consume y nos da un nuevo corazón, nos da una vida nueva. Limpia nuestros pecados, ¿sí? Los limpia con su presencia. En la presencia de Dios no puede haber pecado. Entonces si aceptamos a Dios, Dios nos quita el pecado. Ahora, si nos familiarizamos tanto con el pecado que nos entrelazamos y llegamos a ser uno con el pecado, ¿qué va a pasar cuando Dios se manifieste al final del tiempo? Dios va a destruirnos juntamente con el pecado, pero involuntariamente. ¿Por qué? Porque estamos mezclados con Él, porque no hemos soltado el pecado, no se lo hemos entregado a Él para que Él lo destruya. Entonces, vamos a ver un pasaje que es muy ilustrativo. Yo esta semana estuve leyendo y realmente me encantó este versículo, porque me parece que es uno de los que mejor expresa esta cuestión, y se encuentra en Proverbios capítulo 10, versículo 29, que dice así: el camino de Jehová es fortaleza al íntegro, pero es destrucción a los que hacen iniquidad. Fíjense qué interesante, el mismo camino de Jehová, que es fortaleza para unos, es destrucción para los otros. Yo leía esta semana un artículo de la escuela sabática y mencionaba ahí, ¿no?, el autor en una de las notas decía, hablando acerca del endurecimiento del corazón del faraón, cómo es esto que Dios endureció el corazón de faraón. Entonces él explicaba que Dios es amor y Dios nos llama a nuestro corazón y nos habla constantemente, amorosamente a nuestro corazón. Si nosotros aceptamos ese llamado, nuestro corazón se ablanda, aceptamos el mensaje. Pero si rechazamos, como hizo el faraón, que rechazó constantemente los llamados amorosos de Dios y misericordiosos, ¿qué pasó con el corazón del faraón? Se endureció. O sea, Dios endureció el corazón del faraón. ¿Por qué? Porque lo llamó constantemente. No es una alegoría, literalmente esto fue así. Ahora el autor de este artículo explicaba lo siguiente. Él decía, de la misma manera que el sol derrite la cera, el sol también endurece la arcilla, endurece el barro, ¿no? Es el mismo sol, pero genera dos efectos distintos en dos materiales distintos. A uno lo derrite y al otro lo endurece. Entonces él decía que el amor de Dios, la presencia de Dios, hace lo mismo con sus criaturas. A algunos los va a enternecer, los va a ablandar, los va a llamar, los va a convertir, los va a hacer nuevos, y a otros los va a endurecer, ¿sí? Entonces podemos ver en este pasaje y en estos ejemplos que estoy dando acerca de cómo la gloria de Dios, que para el pecado es fuego consumidor y es destrucción, para los hijos de Dios va a ser vida eterna. En el día del juicio del Señor que se avecina, en la segunda venida de Cristo, la presencia de Cristo va a ser para su pueblo un refugio. Los hijos de Dios se van a alegrar con la venida del Señor, pero la gran mayoría se va a lamentar de ver venir al Señor, ya que la presencia de Dios va a ser un fuego consumidor. Así que me pareció un versículo muy interesante, el de Proverbios capítulo 10, versículo 29, que dice: el camino de Jehová es fortaleza al íntegro, pero es destrucción a los que hacen iniquidad. Es el mismo camino de Jehová, es el mismo amor de Jehová, pero que para unos va a ser vida eterna y para otros va a ser muerte y destrucción eterna. Déjame un comentario para ver qué opinás acerca de este tema y seguime en esta cuenta de TikTok y en las demás redes sociales para recibir más videos como este.